Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tenemos que hacer acerca de los conflictos de las nulidades. Y para ver esta sesión de clase, es forzosamente necesario que tengamos una base en cuanto a la materia civil. ¿Por qué? Las nulidades implican literalmente dejar sin efecto un acto jurídico en materia agraria, un acto jurídico en materia agraria. Por consecuencia, lo que implicaría es que probablemente dos o un acto entre ejidatarios, entre pequeños propietarios, entre el comisariado ejidal, quede completamente nulo. Entonces, por consecuencia, lo que estamos revisando en pues en pocas palabras, es que los ejidos y los ejidatarios llevan a cabo eh, actos, sobre todo con el tema de las parcelas, en donde principalmente no cumplen con ciertos requisitos que la ley impone para que este acto quede pues de manera complementaria o de manera totalitaria. Es decir, el acto como tal no puede darse como válido, puesto que no cumple con ciertos requisitos de la ley. Y en esta clase lo que haremos es básicamente hacer un recordatorio y hacer un análisis de las nulidades que tienen que ver con el tema de los contratos de cesión de derechos parcelarios o los convenios o las cesiones de derechos parcelarios. Eh, y que implican literalmente que un ejido pueda ser utilizado y ocupado por otra persona que ahora será el legítimo titular de este. Pero bueno, vamos a ver varios artículos en este caso y como ustedes ya habrán visto en la pantalla, tengo abierto directamente el Código Civil Federal en el capítulo noveno, artículo 1484, y en el caso de la ley agraria veremos varios artículos, no vamos a estar viendo un solo artículo, puesto que esto implica que cerremos el conocimiento a un acto muy estrecho y no lo vamos a hacer. La ley agraria es muy extensa, entonces lo que vamos a realizar es analizar ciertos textos, ciertos documentos, en donde pues nosotros podamos tener esta, pues esta sesión. Ahora, vean esta parte y antes de que continúe, como les decía en la clase pasada, ¿qué sucede en los casos en donde tenemos una sesión de derechos parcelarios? Este es un contrato en donde prácticamente tú vas a dejar de ser el titular del ejido y le vas a dar a otra persona la titularidad del ejido. Más o menos para que se den cuenta, en materia civil es como si fuera parecido a un contrato de compraventa de una casa o de un terreno, ¿no? En donde te pagan una cantidad, tú literalmente dices, ya no soy el propietario y ahora el nuevo propietario será esta persona. En la materia agraria sucede de esta naturaleza, es decir, vamos a tener una situación en donde el contrato que se realizará será la cesión de derechos parcelarios, es decir, tú vas a dejar de ser el titular de los derechos ejidales y los vas a pasar hacia otra persona. Pero este contrato o esta cesión de derechos parcelarios debe tener o debe de cumplir con ciertos requisitos. Y de hecho nos vamos a ir, por ejemplo, te vamos a poner el artículo 80 de la ley agraria, por ejemplo. ¿Y esto qué implica? ¿No? Que la ley agraria sí te impone qué requisitos debes de cumplir a la hora de tener o de realizar este tipo de contratos, ¿no? Por ejemplo, el artículo 80 dice, los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o a vecindados del mismo núcleo de población. En pocas palabras, alguien más puede enajenar estos predios. Y bueno, creo que ya no se ve mi rostro en la pantalla, lo que pasa es que tengo aquí una ventana muy grande
y está ya la puesta de sol. Entonces yo creo que si me pongo aquí, no. Bueno, yo creo que vamos a tener que... Ah, miren, ahí ya se ve un poquito más mi rostro. Perfecto, ya se ve un poco con claridad, viendo hacia los libreros que tengo aquí en el despacho. Pero bueno, es una situación de luminicidad. Pero bueno, como les decía, el artículo 80 me pone cuáles son los requisitos por medio de los cuales pues vamos a tener esta situación, vamos a tener esta parte de enajenación de bienes y propiedades. Y por lo tanto, nos dice también aquí, para la validez de la enajenación se requiere, y nos pone los requisitos de la validez, fíjense. Ustedes sabrán que los requisitos de validez es que debes de cumplir forzosa o estrictamente con estos requisitos para que tú puedas poseer esos bienes. De lo contrario, si tú no cumples con esos requisitos, esos bienes literalmente no serán tuyos. Y aquí nos pone, en este caso, la normativa. Voy a bajar un poquito más la computadora. Tres requisitos básicos que son fundamentales a la hora de llevar a cabo cualquier contrato de cesión de derechos parcelarios. Forzosamente necesitamos estos tres requisitos. Primero, la manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos ratificada ante fedatario público. Esta de manifestación de conformidad es prácticamente en donde tú le cedes los derechos a una persona determinada y esa persona determinada se compromete a adquirir o enajenar y participar dentro de las reuniones del núcleo de población ejidal. Vean aquí, vamos a ver si encontramos uno para que se den cuenta cómo es un contrato de esta naturaleza. Yo tengo aquí uno, pero no... no está, no está muy visible. Mis copias están de alguna manera pues muy feas. Bueno, miren, aquí vamos a tener, ya encontramos aquí un contrato de cesión de derechos parcelarios. Como podrán darse cuenta, pues esto implica pues, prácticamente un convenio. Y aquí lo vamos a analizar para que se puedan dar cuenta cómo es que vamos a realizar estos requisitos o cómo vamos a revisar estos requisitos precisamente para poder cumplir con lo que nos establece el artículo 80 de la cesión de derechos parcelarios. Vamos a esperar a que abra un poco. Bien. Bueno, no lo abre. Aquí tenemos otro de práctica forense. Vamos a ver. ¿Qué sucede? De hecho, en realidad este tipo de contratos o convenios tienen que cumplir con ciertos requisitos, ciertas situaciones que son importantes, sobre todo para que se den cuenta cómo se materializan los contratos. Vamos, los contratos no son mediante formato. Aquí tenemos un formato, pero la verdad es que cada núcleo de población ejidal tiene su propia forma de hacerlo. Como la ley no te pone un formato, simplemente te dice que debe de cumplir ciertos requisitos, es básicamente como tiene que realizarse. Miren, ya lo tenemos aquí para que se den una idea. Vean, dice, de acuerdo a la legislación mexicana, en su artículo 20 de la Ley Agraria Federal vigente, la calidad de legislador se pierde y bueno, ya empieza a dar. Sí, sí, es cesión universal total del derecho parcelario, que con fundamento en lo previsto en los artículos 20, 23, 80 y demás relativos aplicados a la Ley Agraria vigente, se le van una parte y aquí viene este nombre, ¿no? Es decir, en este es literalmente quien es el titular hasta ese momento de los derechos agrarios. Por ejemplo, ahí pondríamos mi nombre, ¿no? Lorenzo Cajica, quien en lo sucesivo se denominará como el cedente, es decir, yo le voy a ceder a otra persona los derechos ejidales sobre el predio. Y si por otra parte, y aquí el nombre del comprador, aquí vamos a inventar un nombre que sería Jorge Campos, quien en lo sucesivo se denominará como el cesionario.
Ahora dice, enterados de las sanciones a los que se hacen acreedores quienes se conducen con falsedad en la celebración de aquellos actos de consecuencia jurídica, las partes acuerdan quedar a sujetarse al tenor de las siguientes declaraciones y subsecuentes cláusulas, que eso también es importante. Es decir, literalmente estamos teniendo un importante rubro que consiste en las condiciones en las que van a cederse estos derechos parcelarios. Eh, estas son cláusulas, ¿no? Normalmente les llamamos cláusulas, aquí les vamos a llamar simplemente declaraciones y después también vamos a tener un capítulo ya de obligaciones o cláusulas. Pero es importante que ustedes se den cuenta cómo es que se va a empezar a identificar el inmueble. Y entonces tenemos, fíjense, declaraciones. Este capítulo de declaraciones sobre los convenios son muy importantes porque ahí se van a anotar los datos relevantes sobre el predio, datos que probablemente no tengan que ir en el tema de las obligaciones, pero que sí tengan que hacerse manifiesto en el tema de identificación del ejido, participaciones del ejido, cómo se obtuvo incluso la propiedad del ejido antes de poder venderlo o sesionarlo, es decir, todo se tiene que ir en base a esta situación. Y tenemos lo siguiente, fíjense. En el presente contrato, lo que suscribe consciente y voluntariamente señalando como domicilio convencional para oír y recibir todo tipo de notificaciones y pones un domicilio, manifestando que es originario de, y obviamente ahí tienes que poner el nombre del lugar en donde está llevándose a cabo la sesión de derechos parcelarios y que a la fecha cuenta con tantos años de edad, dedicado a los labores del campo, estado civil, ¿no? Que sabe leer y escribir, acreditando su personalidad. Y bueno, en pocas palabras, lo que se hace es identificar a las partes, ¿no? Eh, Esto es importante porque implica literalmente determinar quién es uno y quién es otro. Segunda, ¿qué es el ejidatario legalmente reconocido por la Asamblea General del Ejidatario del Ejido? Tal y como que acredita y ya te dice que el certificado de derechos parcelarios. Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque este es el documento por medio del cual una persona acredita ser el titular del derecho ejidal. Muchas veces, y seguramente ustedes lo habrán visto, en algunas otras ocasiones lo que se llega a realizar es celebrar minutas, ¿no? Que mucha gente piensa que una minuta es parecida a un contrato de cesión de derechos parcelarios y la respuesta es que no. Una minuta prácticamente es un acuerdo que se lleva dentro del comisariado ejidal, pero en el caso del certificado de derechos parcelarios, este es un documento que debe expedir forzosamente el Registro Agrario Nacional, el RAN, y en donde lugar se depositará, pues básicamente toda la historia del predio, ¿no? Todo el tema de los antecedentes y demás, que bueno, que de alguna manera pues son importantes. Y te dice, con número expedido por la Secretaría de la Reforma Agraria, ¿no? SRA, ¿no? Con fecha e inscrito en el Registro Agrario Nacional, era lo que les decía, ¿no? En la ciudad de, bajo el número, y estos datos que te dicen parcela, ejido, municipio, fecha, y todo lo demás, es básicamente para identificar al predio, es decir, en dónde se encuentra, cuáles son los datos relevantes que son necesarios conocer al momento de llevar a cabo esta situación. Ahora, ya lo tienes identificado y después tienes que delimitar qué cosa. Vas a delimitar el tema de las medidas y colindancias, que también es algo muy importante. En materia civil también sucede con un terreno, ¿no? Es decir, delimitas de dónde a dónde llega cada una de estas partes. Bueno, creo que lo voy a hacer un poquito más grande porque no se logra ver. Bueno, vamos a hacerlo más grande porque la letra es muy tenue. Y listo, creo que ustedes ya lo ven un poco mejor. Bien, perfecto. Entonces tenemos esta primera parte, de hecho la voy a subrayar para que estén todos allí. Eh, Perfectamente esto, después de que ya diste los datos de inscripción, ahora te va a dar el lugar de las medidas del lugar, es decir, de cómo se encuentra, cómo está, y eso implicaría forzosamente tener una determinación eh, aún más exhaustiva del tema. Entonces, pues vamos, resulta
resulta más específico hacia dónde va el contrato, qué es lo que se pretende, qué es lo que se busca en dicha manifestación. Bueno, y después tengo, vean esta parte, dice que la razón de suscribir el presente contrato es porque así lo convienen los particulares e intereses. Sesión onerosa. Esta sesión onerosa implica que completamente tiene que ser pagada. Es decir, a pesar de que estamos hablando de materia agraria, también decimos que el cambio de, ¿cómo explicarlo? El cambio de titular de los derechos ejidales, pues va a generar un costo, ¿no? En este caso el costo lo estipularán, tiene que constar por escrito si es que fuera el caso. Y bueno, con el efecto de que se determine a cuánto asciende también la situación en materia agraria. Dice que se deriva de la parcela ejidal anteriormente descrita, toda vez que el previo del presente acto convenio convino con el cesionario sobre el precio cierto y en efectivo que habrá de pagar al cedente por la transmisión de los derechos, ¿no? Que esto, pues prácticamente pues ya se ha establecido, ¿no? Sobre eso ya hay una determinación en cuanto a el valor de la parcela. Y bueno, no es la única parte, no es la única que van a estar teniendo, sino que por el contrario vamos a tener otras otras medidas y esto implicaría que pues ya prácticamente todo está completamente determinado, incluso desde un momento previo, ¿no? Es decir, desde un momento previo en que se empiezan a llevar a cabo estas acciones. Se paga con cierto efectivo y que habrá de pagar al cedente. Y luego dice del cesionario y ya empiezan las declaraciones, ¿no? Ser de nacionalidad mexicana, cuestiones que tengan que ver con una identidad de persona, porque eso es la verdad, municipio, estado civil, etcétera. Y luego ya viene la quinta cláusula, o la quinta declaración, dice ambas partes reconocen recíprocamente la responsabilidad con que se realizan o suscriben el presente instrumento jurídico, expresan y reconocen que en la realización no existe dolo, lesión, mala fe ni vicio alguno del consentimiento que pudiera afectarlo de nulidad, ¿no? De conformidad con lo anterior a las partes que lo otorgan. Estos actos se manifiestan, ¿por qué? Porque si se llega a cometer alguno de estos, dolo, lesión, mala fe, o vicio alguno, implicaría que la voluntad en que se plasma en dicho documento pues no debe tomarse en cuenta por la simple y sencilla razón de que se cometió una conducta que implicaría que el contrato sea nulo. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán qué es dolo, ¿no? Vamos a ver algunas definiciones para que no nos quedemos con la duda y para que se den cuenta cómo es que van a empezar cómo es que se van a empezar a definir. Vamos a ponerle dolo, vamos a ponerle derecho, y para comprender cuál es la definición, veremos algunas, ¿no? Por ejemplo, dice, el dolo es la intención que el agente tenía de practicar el acto ilícito y por lo tanto en el derecho penal no se puede afirmar que el individuo cometió un crimen por legítima defensa, ya que cuando se realiza un crimen con dolo fue cometido por alguien que está consciente y lo ejecuta voluntariamente. En pocas palabras, el dolo es cuando una persona está perfectamente consciente de realizar un acto ilegal y aún a pesar de que está perfectamente consciente de realizar un acto ilegal,
va y lo realiza. Esto es la figura del dolo. Entonces, vuelvo a repetir, cuando una de las partes sabe perfectamente que está cayendo en una irregularidad y a pesar de estar consciente de cometer una irregularidad, va y lo comete, es decir, comete la conducta antijurídica. Entonces, sobre esta parte, vamos, hay que tener pues mucho en cuenta porque implicaría literalmente que pues daría lugar a una nulidad pues de forma completa. Siempre hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? En no caer en este tipo de figuras, que son vicios del consentimiento. Dos, la lesión. ¿De acuerdo? Ya bueno, vimos qué es el dolo, ahora vamos a ver qué es la lesión. Lesión, vamos a ver qué definición nos da. Lesión, bueno, vamos a ver un diccionario jurídico que nos da como definición. Y bueno, nos define la figura, dice, la lesión consiste en que alguno, o bajo el nombre de lesión se comprende no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda la alteración de la salud y cualquier otro daño que deja huella material en el cuerpo humano si esos efectos son producidos por una causa externa, ¿no? Que en este caso es que literalmente se obligue, ¿no?, a una persona a realizar un acto que ésta no quiere, o bien tenemos otra definición un poco más arriba que esta implica un cambio, y vean lo que se estipula. Y dice lo siguiente, la lesión consiste en que alguno, explotando la suma ignorancia, notoria, inexperiencia o extrema miseria de otro, obtenga un lucro excesivo y evidentemente desproporcionado, es decir, una notoria desproporción entre lo que se da y lo que se recibe a cambio. En pocas palabras, la lesión es cuando pues una persona eh, se logra aprovechar de la ignorancia de otra, ¿no? Que eso también es muy usual en la materia agraria. Ya habíamos visto en clases anteriores que pues prácticamente en muchas ocasiones las personas que tienen que ver con ejidos no tienen un grado escolar alto, no hay como que una preparación importante. Entonces, quienes sí la llegan a tener, ¿no? A veces se logran pues aprovechar de este tipo de conductas. Puesto que aprovechándote de tu gran experiencia o por lo menos de tu conocimiento, puedes pues literalmente hacer que una persona pague más de lo que debería de pagar por dicha transacción. Ahora, vean este otro concepto que es la mala fe, ¿no? Otro vicio del consentimiento. La mala fe es la convicción que tiene una persona de haber adquirido el dominio, posesión, mera tenencia o ventaja sobre una cosa o un derecho de manera ilícita, fraudulenta, clandestina o violenta. Um, en pocas palabras, es cuando obtienes ya en este caso un ejido, pero de antemano tú sabes que la forma en que lo obtuviste no fue la correcta, no fue pues no fue la idónea, no, vamos, no se obtuvo pues de manera correcta, sino que se hizo de una manera, pues completamente contraria a la propia normativa. En ese sentido hay que tener mucho, mucho cuidado, nunca hay que caer en complicaciones.
Siempre hay que tener mucho cuidado en ese tipo de situaciones. Y bueno, tenemos la otra parte, vean, mala fe, y podríamos aquí llevar a cabo muchas, pero vean, estas ya las definimos, ¿no? Dolo, lesión, mala fe y algún vicio del consentimiento externo. Pero bueno, si se comete alguna de las que ya hemos definido, este contrato que estamos leyendo en este momento sería nulo por completo, ¿no? Cláusulas, ¿no? El enajena los derechos parcelarios, es de hecho y por derecho que le corresponden de la parcela, ¿no? Ambas partes fijan un valor, ¿no? En este caso ya se estipula la cantidad. Vamos a poner que un ejido ahorita ande de unos 300 metros, por allí de pónganle 200,000 pesos, 100,000 pesos, porque en materia ejidal, como no son propiedades, no alcanzan un valor como un terreno que ya se ha denominado propiedad, porque se obtiene una escritura pública. Cuando son ejidos, en realidad no alcanzan ese valor. Yo creo que un 50% de lo que es una propiedad, es decir, si un terreno vale 350,000, el ejido anda por ahí de los 175, 160,000 pesos. ¿Por qué? Por la extensión con la que se llevan a cabo las cosas. Ahora dice, el enajenante en este acto hace la entrega material y jurídica de la parcela ejidal, descrita en la declaración segunda de este instrumental, como quieran que la recibe de conformidad en todo lo hecho y por lo que corresponde, ¿no? Entonces, en ese momento que va a estar celebrando el contrato, en ese momento también estás dando las cosas, ¿no? Para no tener ese tipo de conflictos. Y es algo que, de alguna forma, se tiene que realizar, en pocas palabras, para que, pues obviamente aquel que enajena, pues tenga la posesión de manera inmediata, de forma pacífica, del ejido, obviamente por la transacción que están realizando. Ya leído una vez, ya después de que hace entrega material y jurídica, y ya vienen las partes, ¿no? Que en este caso es el cedente, el cesionario, el testigo y el testigo. Vean, y pónganle mucha atención a esta parte, porque ahorita vamos a platicar al respecto. Vean, esto da lugar a dos cosas. El cedente, el cesionario, ¿no? Que es quien tenía elegido y ahora quien lo tiene o quien lo ha adquirido. Y los dos testigos que se van a estar entrevistando en ese momento. Vamos a irnos directamente a la ley agraria. Y veamos, este contrato, este formato cumple literalmente con la fracción A, pero todavía faltan otras dos fracciones que hay que cumplir, y dice lo siguiente: la notificación por escrito al cónyuge, concubina, concubinario y los hijos del enajenante, quienes en ese orden gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro del término de 30 días naturales anotados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante los dos testigos e inscrita ante el Registro Agrario Nacional, en caso de que se desconozca el domicilio o ubicación de las personas que gozan del derecho del tanto. Se procederá en términos de lo dispuesto en el párrafo 84 de esta ley. Y aquí vamos a dejar esta parte y ahora me van a poder observar. Vean, y este es un ejemplo que pasa mucho cuando vas a tribunales agrarios y vas a juicio. Esta segunda fracción que te pide la notificación del derecho del tanto, ¿no? Existe un dilema entre la ley y lo que ha dicho la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No voy a poner aquí, o bueno, sí, les voy platicando. ¿Por qué existe esta complejidad o esta contradicción? Porque la ley en el artículo 80 me explica y me especifica que el derecho del tanto es uno de los requisitos que se tiene que hacer para que el contrato que hace un ratito leímos sea válido. ¿Qué es el derecho del tanto? Es como un derecho de preferencia. ¿Por qué un derecho de preferencia? Porque antes de venderle a una tercera persona, primero tengo que verificar si es que mi esposo o mis hijos no quieren este ejido. En dado caso de que no lo quieran, simplemente firmarán la notificación y podrás venderle a otra tercera persona. Pero, ¿qué sucede si ellos no están de acuerdo? Pues obviamente ellos tienen ese derecho de preferencia por el simple vínculo consanguíneo que tienen
con el titular del derecho y con quien lo va a celebrar. Ahora, ¿por qué digo que existe la contradicción? La contradicción consiste en que la ley en el apartado B me explica específicamente que el sujeto debe de contar con esta notificación del derecho del tanto. Sin embargo, la Corte ha manifestado, la Suprema Corte de Justicia ha manifestado que en los casos en donde existan contratos en donde no se han realizado las notificaciones del derecho del tanto, no implican que el convenio, o sea, el inciso A, que el convenio contrato sea nulo. Y vean, esto puede resultar un poquito complicado de comprender, pero es una realidad. Ahí los criterios de la Suprema Corte han como que modificado ¿cómo explicarlo? Han modificado la estructura de cómo está literalmente en la ley agraria, como que lo han cambiado el sentido, es una verdad. Y bueno, yo sé que ustedes que me están viendo en la clase pueden decir, bueno, ¿a quién le hago caso? Yo lo único que les diría es que lean la ley y la ley te va a dar estos requisitos, pero por otro lado, verifica en el portal de la Suprema Corte si es que esta ley se aplica de manera directa o literal, o bien ha sufrido algunas alteraciones o algunas, ¿cómo explicarlo? Algunas modificaciones porque los ministros de la Suprema Corte pues han literalmente cambiado el sentido, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Hay muchos criterios del derecho del tanto. Bueno, miren, me tardaría un poquito en buscarlo, pero es así, ¿no? Es así como se los digo. Existen ya criterios de la Corte que literalmente establecen que el derecho del tanto, a pesar de que sea un requisito del artículo 80 de la ley agraria para poder cederle a otra persona un ejido, no pasa nada si al final de cuentas pues no se ocupa o no se delimita, ¿no? Bueno, muchos de ustedes dirán, bueno, estoy a favor, estoy en contra, pero al final de cuentas es lo que la Corte o la Suprema Corte ha manifestado y sobre eso pues no podemos hacer nada, ¿no? La Corte es quien manda en temas jurídicos. Y bueno, por otra parte tenemos esta situación, ¿no? Notificación, manifestación. Y vean lo que dice el inciso C, dar aviso por escrito al comisariado ejidal, dar aviso por escrito al comisariado ejidal. Ya habíamos visto en clases anteriores que el comisariado ejidal es la autoridad que va a estar ejecutando la voluntad de la asamblea. ¿Por qué el comisariado ejidal? Por una simple y sencilla razón, porque el comisariado ejidal, aparte de ejecutar los actos o las decisiones que tome la asamblea, digamos que es el órgano que en representación de la asamblea puede en este momento o en el ejemplo que estamos dando aceptar el contrato de cesión de derechos parcelarios. Porque una cosa es que lo celebren las partes, pero otra parte es quién lo va a inscribir en el Registro Agrario Nacional. Y precisamente en eso es que interviene el comisario de equidad. Es el órgano que llevará a cabo la inscripción en el comisario de equidad. Y tenemos lo siguiente. Realizada la enajenación, el Registro Agrario Nacional procederá a inscribirla y expedirá los nuevos certificados parcelarios, cancelando los anteriores. Por su parte, el comisario de equidad deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo. Y esto es algo muy importante. De alguna manera, se tienen que llevar a cabo las actuaciones tienen que llevarse al Registro Agrario Nacional. Si ustedes ya lo hemos visto en clases pasadas, el Registro Agrario Nacional es más o menos la institución que en materia agraria sería similar a el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ¿no? En materia civil es el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, donde se llevan a cabo las anotaciones e inscripciones de todos los movimientos, ¿no? De los predios. En el caso de la materia agraria, no entra en funciones este registro que dije en materia civil,
pero el que sí entra es el Registro Agrario Nacional, porque él es el que lleva a cabo pues, prácticamente las anotaciones de cómo es que se fueron repartiendo esas tierras y cómo es que también en una segunda ocasión o tercera ocasión se han ido vendiendo. Entonces, así es como se llevan a cabo pues estas situaciones, ¿no? De cómo se debe de cumplir con el procedimiento para que una persona ceda a otra el tema de su predio. Ahora, algo muy importante, y por eso es que dije que iba a agotar una y otra. Si estos requisitos que vimos en el artículo 80, en el contrato de cesión de derechos parcelarios, no se cumple, esto da lugar al tema de la nulidad. Vamos a tener nulidades. O sea, no solamente puede ser un convenio nulo por si existe dolo, mala fe o lesión, sino que también puede declararse nulo cuando no cumple con los requisitos del artículo 80. Estos requisitos son fundamentales para cualquier cesión de derechos parcelarios. Si no los cumples, pues en pocas palabras, a pesar de que haya realizado tu convenio, tu contrato, pues ¿qué crees? Va a ser completamente nulo. Pero para hablar acerca del efecto de la nulidad, vamos a ver algunos artículos, en este caso ya, del Código Civil Federal. El Código Civil Federal nos explica una serie de requisitos que consiste en llevar a cabo conductas en donde se puedan entender o comprender de actos que implicarían forzosamente una nulidad, ¿no? En este caso, la nulidad. Ahora, vean esta parte. La nulidad, revocación o caducidad de testamentos. En este caso, nosotros no vamos a hablar de los testamentos, pero sí hay algunas reglas que nos ayudan, ¿no? El Código Civil Federal tiene varios capitulados por diferentes supuestos en donde aplicaría el tema de la nulidad. Pero a nosotros lo que nos aplicaría sería la nulidad que implica forzosamente el tema de los contratos, ¿no? Cuando hay nulidad de contratos. Y en este caso lo que diré es lo siguiente, vean, la nulidad de los contratos, por ejemplo, uno de ellos es que el contrato de cesión de derechos parcelarios no cumpla con los requisitos del artículo 80, eso va a ser obvio, ¿no? Como ya lo he manifestado en otras ocasiones. Pero también algo muy importante, a veces hay ciertos requisitos que te ponen allí que a lo mejor puedes decir, ay, bueno, sí lo cumplí, pero, ¿sabes qué? Si no lo cumpliste a la forma como tenía que hacerse, también vas a tener o vas a presentar problemas. Por ejemplo, en el caso de la fracción A, es algo muy importante. Te dice, tienes que llevar el contrato, pero también te dice otra palabra, ratificada ante fedatario público. Y aquí te habría que recordar quiénes tienen esa fe pública, quiénes literalmente pueden llevar a cabo la ejecución de estos documentos. Y el primero de ellos es la ratificación ante notario público. Entonces, un notario público es la autoridad por medio de la cual tú vas a llevar a cabo las certificaciones y las ratificaciones correspondientes. Si tú no llevas a cabo estas situaciones, vas a presentar problemas en lo posterior, vas a tener situaciones un poco complejas. ¿Por qué? Porque literalmente tu documento no cumple con los requisitos del artículo 80. Y aquí les platicaré cosas. En la materia agraria, y aquí a lo mejor pueden decir, ay, ¿en serio pasa eso? Pero la verdad es que sí. En materia agraria, a mí me ha tocado nulificar mediante juicio contratos que literalmente son o no son ratificados, porque es un requisito, y otro, en este caso del derecho del tanto, me ha tocado ver irregularidades consistentes en que se llevan a cabo las notificaciones del derecho del tanto, pero con personas fallecidas, ¿no? Que eso también resulta difícil de creer, pero la verdad y la realidad es que sí llegan a pasar este tipo de ejemplos. Muchas personas, y la verdad a mí me parece una actuación bastante, pues deplorable, ¿no? Desde mi punto de vista. Una actuación bastante deplorable, que existan individuos o que existen personas que literalmente cumplan requisitos que la ley agraria te pone, pero sin revisar cuáles son esos requisitos, es decir, cumplen por cumplir, pero de alguna forma lo hacen con personas fallecidas o con documentos falsos, porque también eso pasa y eso sucede.
Um, Existen documentos en donde, pues literalmente a veces las personas, como es materia agraria, llegan a ser en el momento o piensan que un tribunal no se va a percatar de la forma de obtención de este tipo pues de este tipo de situaciones. Entonces, por lo tanto, es forzosamente necesario que pues literalmente tengamos um, una una actuación eh, que pueda resultar en documentos apócrifos. Yo sé que muchos de ustedes pueden decir, ¿de verdad existen documentos apócrifos de esta naturaleza? La respuesta es que sí. La materia agraria, de verdad, a veces llegas a juicio con cosas que probablemente en las clases de derecho podamos pensar que son impensables, pero pasan, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, a mí una ocasión me tocó ver derechos del tanto, bueno, en una ocasión fueron varias que me tocó ver notificaciones a los cónyuges de las personas que todavía eran titulares de los ejidos, pues esos cónyuges ya habían fallecido, concubinatos ya habían fallecido, pero desde muchísimo tiempo atrás, ¿no? Eh, entonces, vamos, ante esta situación, lo que podemos observar es que, pues, literalmente los cónyuges, pues bueno, a veces los reviven. A veces me ha tocado ver hasta testigos muertos, ¿no? Testigos que ya literalmente, pues, han fallecido, ¿no? Han tenido, de alguna manera, eh, situaciones en donde ya no están con vida y aún a pesar de eso los hacen, bueno, me ha tocado ver hasta que los hacen firmar, ¿no? Tú puedes recibir, obviamente se falsifican las firmas, pero lo llegan a hacer, o sea, de verdad, en materia ejidal, en materia agraria, los comisarios ejidales llegan a cometer este tipo de irregularidades. Eso también pasa, fíjense, ya lo vimos, pero en un vicio del consentimiento y algo muy importante, los juicios en materia agraria son realizados a verdad sabida, no son realizados como en las materias civil, ¿no? La materia civil es como de, si presentas documentos, con eso basta, ¿no? En la materia agraria no, en la materia agraria incluso se dan careos, se dan interrogatorios, y la verdad es que el magistrado tiene facultades, eso lo veremos en la clase donde vemos la materia procesal, en donde pues literalmente lo que tenemos es que los comisariados pues cometen conductas erróneas y en el momento de que están en la diligencia frente al magistrado y cuando el magistrado les hace preguntas, pues prácticamente resurge la verdad, ¿no? Cuando ya no tienen pues de dónde llevar a cabo las actuaciones. Entonces, en ese sentido, vamos, son situaciones bastante, bastante reales en cuanto a que los conflictos en materia agraria dan lugar a muchas nulidades. Incluso en una ocasión me tocó ver hasta no solo testigos muertos y concubinos o cónyuges muertos, sino me llegó a tocar ver que hasta identificaciones falsas se habían presentado, INES falsas, ¿no? Porque recuerden que ahora puedes corroborar si una INE es pues es legal o no, y vamos, ante tanta falsificación, lo que tenemos es que, pues literalmente las personas lo que hacen o lo que cometen es que falsifican documentos para lograr obtener un lucro indebido. Bueno, hasta ese tipo de cosas llegan a suceder en la materia agraria. Y obviamente vas a tener nulidades y la nulidad por completo tendrá por nulo un contrato o un convenio de cesión de derechos parcelarios. Pero bueno, hasta aquí dejaré la clase, compañeros. Nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo. Hasta luego.